A medida que voy a ir contándoles algunas de las estrategias que vamos a ir trabajando, voy a irme echando también con algunos ejemplos y experiencias que he tenido yo en la clínica junto con mis pacientes. Así que vamos a empezar con las estrategias cognitivas, si les parece. Bien, en primer lugar tenemos el diálogo socrático. Creo que es una estrategia súper conocida desde el marco TCC que básicamente implica hacerle preguntas y cuestionamientos a los pacientes sobre estas creencias disfuncionales hasta encontrar algunas inconsistencias, ¿sí? Es básicamente ese momento donde el consultante te manifiesta alguna preocupación, algún miedo, algún temor y empezar a hacerle preguntas al consultante a ver qué tan real o cuántas chances hay de que eso suceda, ¿sí? Por ejemplo, me pasó esta semana justamente de atender a una paciente que tiene mucha ansiedad social y lo que me decía es que le daba mucho miedo llegar tarde a algunos espacios porque temía lo que podrían llegar a pensar de ella. Ok, bien, ahí tenemos una creencia disfuncional, ¿no? Lo que puedan llegar a pensar de ella. Bueno, en principio, empezar a desarmar algo de ese temor justamente para llegar a esta creencia disfuncional y comencé a hacer la pregunta, bueno, ¿qué es lo que puedan llegar a pensar de vos? No, bueno, que soy irresponsable, que no me preparé con tiempo, que no hice las cosas como debía. Y ahí le hago la siguiente pregunta, bueno, pero ¿vos te preparaste con tiempo? Sí, pero bueno, el tren funcionaba mal. Bueno, ¿vos podías controlar que el tren funcione bien y que ese día llegues a tiempo? No, porque bueno, estaba funcionando mal, entonces ya no dependía de mí. Ok, empezar a desarmar de a poquito esa creencia disfuncional, lo que va a permitir es que ya no tenga tanto peso, ¿sí? Que ya no esté tan rígida y que no nos abalance tanto encima, ¿sí? Justamente porque de esa manera, al empezar a cuestionarla, a ponerla en jaque, nos vamos a ir dando cuenta de que esa creencia no tiene tanto sustento, de que simplemente es este miedo un poco abstracto del cual hablábamos la semana pasada, justamente que quiere venir a invadirnos, a generarnos todo este malestar, cuando en realidad tal vez si empezamos a hacerle pregunta, a cuestionarlo, a ponerlo ahí en jaque, nos damos cuenta de que no hay tal sustento, de que no hay tanta evidencia que sostenga ese temor. Entonces, de a poquito la persona puede ir notando de que tal vez todos esos miedos que se está haciendo, todos esos temores que aparecían en relación a lo que le podrían llegar a pasar, tal vez ya no están tan rígidos. De hecho, esta consultante me decía, bueno, sí, es que nunca me había puesto a pensar qué podrían llegar a pensar de mí, o qué es lo que harían, o qué es lo que dirían de mí cuando llego tarde, sino que simplemente era este temor a lo que podrían llegar a pensar de mí. ¿Sí? Bien, otra de las estrategias muy conocidas dentro del marco TCC es la reestructuración cognitiva, que es básicamente comenzar a llevar un registro, a conocer básicamente cuáles son nuestros pensamientos y nuestros sesgos cognitivos. Como hablábamos la clase pasada, siempre nuestros pensamientos van a generar una emoción y estas unas sensaciones físicas y las cuales van a generar una conducta, ¿sí? Por eso, empezar a conocernos cada vez más, tener un registro y conocer nuestros pensamientos, qué tipo de pensamientos solemos tener, qué tipo de sesgos aparecen más cotidianamente en nuestra rutina o en nuestra vida cotidiana, nos va a permitir de a poquito ir empezando a cuestionarlo, ¿sí? Como les decía hace un ratito, todas estas técnicas no es para utilizarlas una vez en el espacio de consulta y ya está, sino que es algo que tenemos que empezar a introducir de forma sistemática en el espacio de terapia, justamente porque después va a llegar un punto, y lo van a ver, y si ustedes trabajan con pacientes con ansiedad, posiblemente ya lo hayan visto, de que después los pacientes mismos llegan al espacio de terapia y te dicen, ¿sabes qué, Mica? Me quedé pensando en eso que me dijiste y me hice la siguiente pregunta, o incluso, mira, me pasó tal situación, pero pensé en lo que me habías preguntado la vez pasada, bueno, ¿qué es lo peor que podría llegar a pasar? Y nada, me di cuenta de que no había nada tan grave, que no pasaba nada, que no era algo que yo pudiera controlar, y ya ellos mismos empiezan a tomar todas estas herramientas para su vida cotidiana, porque de eso se trata nuestro trabajo también, ¿eh? Se trata de poder brindarle herramientas y estrategias a nuestros consultantes para que no dependan de nosotros para sentirse bien o para atravesar estas situaciones de malestar, sino que de a poco puedan ir haciendo uso de todas esas herramientas para sentirse mejor, para utilizarlas en su cotidiano, porque la idea es que no dependan del terapeuta, ni para sentirse bien, ni para atravesar las situaciones de malestar. Obviamente que vamos a estar ahí para acompañar, obviamente que vamos a si hay una recaída o una situación que amerite retomar el espacio terapéutico, vamos a estar ahí. Pero la idea justamente es que todo esto que vamos a ir trabajando lo puedan aplicar ellos también en su espacio de rutina normal, en su cotidiano, fuera de lo que es también el espacio de terapia. Bien, otra de las técnicas que se utiliza mucho es la técnica de posponer las preocupaciones. Esto sirve mucho para personas que suelen rumiar mucho, que suelen tener muchos pensamientos catastróficos.
justamente se trata de destinar un día y horario para esas preocupaciones, ¿sí? Por ejemplo, tengo una paciente que tiene muchas rumiaciones y muchas preocupaciones en torno a la universidad y sus notas porque quiere recibirse el año que viene, entonces está pensando todo el tiempo haciendo estas cuentas de si apruebo esta materia, si desapruebo aquella, cuánto tengo para recursar, cómo me puede ir, cuánto me tengo que sacar y demás. Todo el tiempo está haciendo estas cuentas y algo que le pasaba mucho era todo el tiempo estar preocupada por esto, ¿sí? Y es muy difícil, digo, no estar preocupado o en el momento en donde nos preocupamos decir, bueno, no me voy a preocupar por esto. Pero se trata justamente de ese ejercicio de poner en práctica todas las semanas un poquito de, bueno, ahora no me voy a preocupar por esto. Algo que trabajamos con ella es justamente dedicar 2 días a la semana en donde se va a preocupar por la facultad y puede darle curso completo a esa preocupación. Lo establecimos en un tiempo, en una duración específica y en un día específico. Habíamos hablado de que no se preocupa durante toda la semana de cómo le fue en los parciales, de cuánto se sacó, de cuánto está estudiando, de cómo le puede ir, de cuánto se puede sacar, sino que destine todas esas preocupaciones a, por una parte del espacio de terapia, ¿no? Un día que va a trabajarlo conmigo y donde todas esas preocupaciones vamos a poder darle un curso, vamos a poder trabajarlas y abordarlas. Y otro de los días es un día que cursa junto con el resto de sus compañeros que están todos en la misma situación, todos haciendo los mismos cálculos y qué sé yo. Entonces, bueno, es un espacio en donde ella va a poder desplegar junto con el resto, bueno, todas estas preocupaciones. Si bien van a corrumiar, pero bueno, también se van a ir a estar acompañando entre todos. Y me decía que esto le sirvió un montón porque justamente pudo destinar 2 momentos en la semana para preocuparse por eso y no estar toda la semana pendiente en cómo le fue, en cuánto se tiene que salir. Y justamente ella me decía que le sirvió un montón el poder destinar un día y un horario para hablar y preocuparse por todo esto, porque justamente le permitió ubicar en un tiempo y espacio todas esas preocupaciones. Porque, a ver, son preocupaciones que van a aparecer, es esperable que suceda, solo que si estamos todo el tiempo pensando en esto, todo el tiempo preocupado por cuánto me tengo que sacar, cómo me va a ir y demás, obviamente vamos a sentir todo ese malestar durante toda la semana. Obvio que me dice, al principio me dice, me costó porque era como que quería preocuparme por eso en otros momentos, en otras situaciones, en situaciones sociales, por ejemplo, pero bueno, de a poquito me dice, fui diciéndome a mí misma, ahora no, el martes cuando tengo sesión, ahora no, el jueves cuando tengo la clase con mis compañeros. Entonces, de esa manera puedo ir acotando ese malestar, que obvio, seguro, los pensamientos aparecían, pero eran como, esto me voy a preocupar en tal momento, para esto tengo destinado este momento. Porque además, al poder destinarle un día y un horario para las preocupaciones, permite que en principio validemos ese malestar, porque si no a veces es simplemente lo acallo, lo meto en un cajón y no lo pienso, no lo digo, no lo hablo con nadie, pero la idea es poder darle lugar a esas preocupaciones, ¿sí? Pero aplicando algo de todo esto. Bueno, no pensemos en esas preocupaciones todo el día, todos los días, sino destinémosle un momento y un espacio para poder preocuparnos sobre eso. Y al mismo tiempo, al poder trabajar en el espacio de terapia, dábamos lugar a todo esto, ¿no? Al diálogo socrático, a hacerle cuestionamientos, a hacerle preguntas sobre estas preocupaciones, qué era tan terrible lo que podría llegar a suceder. Una pregunta que funciona mucho con los consultantes con ansiedad es, ¿qué es lo peor que podría llegar a pasar? Y los pensamientos catastróficos se van, ¿no? Y los pacientes que tienen mucha catastrofización te dicen, no, bueno, voy a desaprobar ese examen, voy a desaprobar en todas las materias que tengo, voy a recursarlas todas y el cuatrimestre que viene las tengo que volver a dar. Y algo que uno como terapeuta es nuestro lugar de decirles, bueno, ¿cuántas chances hay de que eso suceda? ¿No? ¿Cuánta evidencia tenemos de que eso te va a pasar? ¿No? Digo, desaprobaste un parcial. No hay más, o sea, ya está, se perdió la materia, ¿no? Como a veces hasta incluso utilizo mucho el recurso del humor, obviamente depende del consultante, depende el vínculo terapéutico que tengamos, pero también incluir algo del humor ahí ayuda un montón. Piensen que, y esto no lo traje, pero sí se los quiero incluir, de que cuando tenemos mucha rumiación, mucha rumia, la mejor solución para combatir la rumiación es la risa, el humor, ¿sí? Yo con muchos de mis pacientes donde se habilita y donde el vínculo terapéutico lo permite es, voy desde el chiste, ¿no? Como, ay, ahora vas a desaprobar y ya está, no te va a ir bien en ninguna materia y a partir de ahora ya te tenés que recursar todas las materias. Y hasta mi consultante se ríe, ¿no? Porque, digo, todas esas preocupaciones que estaban en su cabeza, de repente se las digo yo, y me dice, no, bueno, claro, no hay tantas chances de que se suceda, no, bueno, no me va a pasar así. O mismo el otro día le decía algo de esto a esta paciente y me dice, ¿sabes qué? Una amiga, y de hecho el otro día esta paciente que les mencionaba me decía que
una amiga le dijo algo así, ¿no? Como, ah, bueno, amiga, y si desaprobás, ya está, la recursás. Y ella misma dijo, no, pará, o sea, no quiero desaprobar esta materia, voy a darlo todo para aprobarlo. Y le digo, bueno, ahí de eso se trata, ¿no? Sí, va a aparecer la molestia, la incomodidad, no tenemos ganas de desaprobar, pero que eso nos motive y no que nos tire para atrás de que te cueste después estudiar o prepararte para las clases o estar pendiente de las demás materias, porque lamentablemente se trata también de eso, la facultad de hacer una distribución de los recursos en qué estudio y en qué momento, sino justamente de motivarnos. Y algo que les decía recién y con lo que estábamos trabajando, eh, y otra de las técnicas que, bueno, va en relación a todo esto que les venía diciendo es la verificación de hechos. Hablar con el consultante para comprobar, bueno, cuántas probabilidades hay de que eso que tememos suceda o cuántas veces nos sucedió. ¿Sí? Porque, por ejemplo, siguiendo el caso con esta paciente, algo que trabajaba mucho con ella es, bueno, ¿cuántas chances hay de que desapruebes todos los parciales? De que no apruebes tampoco los recuperatorios, de que no apruebes siquiera los finales, de que no puedas rendir libre de esas materias, de que sí o sí las tengas que recursar y qué es lo peor que podría llegar a pasar si la tenés que recursar. ¿No? Como empezar a traer esto, ¿no? Porque muchas veces cuando aparecen estas creencias disfuncionales, estos sesgos cognitivos súper catastróficos y todo, nos quedamos con eso, ¿no? Como que eso es lo único que nos puede llegar a pasar, no hay otra alternativa, no lo tomamos como hipótesis, sino como verdades absolutas. Bueno, pongámoslo como una hipótesis más. Sí, una posibilidad es que te vaya mal en todo, que tengas que recursarla, que sea una lástima. Pero bueno, no es la única posibilidad. E incluso empezar a introducir esto de, bueno, ¿cuántas veces te pasó? Yo esto se lo pregunto mucho a mis consultantes, ¿no? Cuando me dicen, no, porque, por ejemplo, con la paciente que les decía de que tiene miedo de llegar tarde por lo que le puedan llegar a decir y que le digan, que piensen que es una irresponsable y todo, le pregunto, ¿no? Bueno, pero ¿cuántas veces te dijeron que sos una irresponsable? ¿Cuántas veces te dijeron que por llegar tarde no ibas a entender nada de la clase? ¿No? Como empezar a introducir algo de esta confrontación, ¿no? Con el paciente de, bueno, ¿cuántas veces te pasó eso temido que creías que iba a pasar? Porque no sé si sabían, en Estados Unidos hizo una investigación con pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, que está caracterizado justamente por estos pensamientos catastróficos, por imaginarnos el peor escenario posible, y todo el desenlace que puede llegar a aparecer ante una situación catastrófica. Y se les pidió que registren justamente, bueno, cuáles son los temores o las situaciones que les da miedo que sucedan, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de, bueno, voy a desaprobar este examen, entonces voy a desaprobar también el siguiente, voy a tener que recursar la materia y la voy a tener que rendir otra vez, no me voy a poder recibir el año que viene, bueno, todo, porque encima arranca así, ¿no? Como de un evento chiquitito de desapruebo este examen y toda esta catarata de eventos desafortunados. Y se hizo la investigación justamente sobre esto pidiéndoles que registren, bueno, qué es lo que temen que pueda llegar a pasar, cuáles son sus pensamientos más catastróficos, y al cabo de unos meses se volvió sobre esos pensamientos, sobre esos miedos, para ver cuántos de ellos se habían cumplido. Y se comprobó que en menos del, y se comprobó que más del 90% de las cosas que se imaginaron nunca sucedieron. O sea, más de, creo que algo así, el 93% de las cosas que se imaginaron jamás sucedieron. Porque claro, nuestros pensamientos son tan catastróficos que si vamos a la verificación de hechos, nunca nos pasó algo tan catastrófico. Si vamos a la verificación de hechos, nos quedamos con que hay muy pocas probabilidades de que eso suceda, ¿sí? Entonces, nada, algo que está muy bueno con los pacientes es esto, ¿no? Verificar los hechos. ¿Cuántas veces te pasó? De hecho, yo muchas veces lo trabajo conmigo misma, ¿no? Y esto lo vengo trabajando con ustedes en las diferentes clases. Todas estas técnicas, todas estas herramientas, las tareas y todo, pongámoslo en práctica con los pacientes, pero también pongámoslo en práctica con nosotros mismos para ver qué nos funciona también a nosotros, para poder darle esas estrategias a los pacientes con mucha más convicción de que esas cosas funcionan, ¿sí? Algo que me pasa mucho, digo, yo también muchas veces tengo estos pensamientos catastróficos, me da miedo que suceda tal o cual cosa, y me pongo a hacer esto, ¿no? Verificación de hechos. Bueno, ¿cuántas veces me pasó eso? No, nunca. Ok, ¿cuántas chances hay de que eso suceda? Y muy pocas, porque la verdad que estas circunstancias, etcétera. Y eso ya ayuda a que la ansiedad baje un montón, porque solos estamos confrontándonos ante ese monstruo gigante que nos quiere asustar, plantándole cara, diciéndole, bueno, a ver, dale, ¿cuántas chances hay de que eso suceda? ¿Cuántas posibilidades hay de que eso suceda? ¿Cuántas veces me pasó eso que me imagino? Y la verdad es muy poquito y ahí hacemos que cada vez se haga más chiquitito. Bien, ahora sí pasamos a la última estrategia, que es la estrategia de difusión cognitiva,
que básicamente se trata de generar cierta distancia entre esos pensamientos que tenemos, catastróficos y demás, de los hechos, ¿sí? De lo que está sucediendo. Empezar a tomarlos como hipótesis y no como verdades. La defunción cognitiva es una técnica que se utiliza mucho en ACT, como les dije, hice formaciones en diferentes espacios y hice algunas formaciones en ACT, en terapia de aceptación y compromiso, en donde se trabaja mucho desde el lado de los valores, en comprender los valores de la persona y a partir de eso permitir trabajar y buscar que la persona logre esta vida lo más plena posible. Y justamente la técnica de difusión cognitiva la quería trabajar un poquito más en profundidad porque creo que lo trabajamos poco o no lo conocemos tanto. Si no hiciste la formación en ACT, tal vez no se conoce tanto en lo que es TCC más tradicional. Así que sí quería como traerla en puntual. Básicamente en esta técnica lo que se busca no es modificar el contenido de los pensamientos, es decir, modificar un pensamiento por otro, que tal vez eso sí sería más del estilo TCC, sino más bien buscar cambiar la relación que tenemos con esos pensamientos, ¿sí? De nuevo, como les decía, viene mucho del lado de ACT, entonces va a trabajar mucho con los valores, por lo tanto no vamos a intentar modificar eso que la persona esté pensando o las cosas que se imagine y demás, porque bueno, eso está muy relacionado con los propios valores y la cultura de la persona, sino más bien intentar modificar que esos pensamientos que tenemos, que los tomamos como verdades absolutas, no nos pesen tanto, empezar a distanciarnos un poco. Piensen que algo que sucede mucho con la ansiedad es que todos esos pensamientos catastróficos que nos imaginamos los tomamos como hechos, ¿sí? Como les decía hace un ratito, nuestro cerebro no puede diferenciar entre lo que nos estamos imaginando de lo que efectivamente está sucediendo, con lo cual vamos a tomar todo eso que nos imaginamos como algo que esté sucediendo. Nuestro cuerpo va a dar respuesta, nuestras emociones van a dar respuesta, ¿sí? Y vamos a terminar generando toda esta catarata de conductas o de evitaciones a raíz de eso, porque justamente lo que sucede es que fusionamos nuestros pensamientos con los hechos, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo que trabajo mucho con mis consultantes es, imagínense la siguiente situación. Están en pareja conviviendo y le piden a la otra persona con la que conviven que imagínense la siguiente situación. Están conviviendo con alguien, pareja, amigo, amiga, familia, lo que sea, y le piden a la otra persona que lave los platos. La otra persona le dice, sí, dale, lo voy a hacer en un rato. ¿Qué pasa? Al cabo de una hora la persona no lo hizo. ¿Y qué aparece por lo general ahí, no? Como todos estos pensamientos en relación a no lo hizo, nunca me presta atención, no me da bola, no le importo, ¿no? Como toda esta catarata de pensamientos en relación a lo que está sucediendo y tomamos esos pensamientos como verdades. Ya está, no le importa a la otra persona, no le importa lo que me está pasando, no le importa que se lo pedí, no me tomó en cuenta y demás, ya no me quiere tanto, ¿no? Como que empieza a aparecer todo eso. Cuando en realidad, si vamos a la verificación de hechos, la persona se demoró una hora en lavar los platos. Si capaz nos acercamos a la otra persona y le preguntamos, capaz nos dice, no, mira, estaba terminando de cocinar y recién ahí quiero lavar los platos. Ni idea, X situación. Entonces, ¿qué pasa? Al permitirnos distanciarnos entre eso que pensamos de lo que efectivamente está sucediendo, nos va a permitir poder encarar esa situación con mayor distancia, con mayor tranquilidad, porque justamente cuando pensamos algo de no lavar los platos porque no le interesa, genera toda esta emoción de frustración, de enojo, de malestar, genera estas respuestas fisiológicas de fuego en el pecho, siento presión, aprieto los puños y esta respuesta conductual de voy y le grito y le digo cómo puede ser que todavía no lavaste los platos, ¿sí? Acuérdense del modelo TCC de cómo se explica todo este malestar. Lo que busca la difusión cognitiva justamente es defusionar entre esos pensamientos que aparecen de los hechos, de lo que está sucediendo, ¿sí? Por eso es tan importante tomar cierta distancia de nuestros pensamientos, de todo ese malestar que tenemos, ¿sí? Una técnica que utilizo mucho con mis consultantes, que es como bien básica, pero que funciona un montón. Una de las técnicas que utilizo mucho sobre difusión cognitiva con mis pacientes, que es muy básica, pero que les juro que funciona un montón. Ojo, con difusión cognitiva hay un montón de técnicas. Ahora les voy a mencionar una, en un ratito les voy a mencionar otra también, pero vamos a practicarlas algunas, como para que la tengan como herramienta para ayudarnos en esto. Algo que les propongo siempre a mis consultantes es hacer una diferencia entre hacer como un cuadro de doble entrada en donde por una parte van a poner todos los hechos, ¿sí? Las cosas que están sucediendo, que le pedí a mi pareja que lave los platos, se demoró una hora en hacerlo.
sin adjetivos, sin escribir, sin lo que pienso, nada, solamente lo que está sucediendo. Le pedí a las 5 de la tarde que lave los platos, son las 6 de la tarde, todavía no los lavo. Punto. Del otro lado, en la otra cara del cuadro, vamos a poner todos nuestros pensamientos, que no le importo, que no me da bola, que ya no me quiere, que, etcétera. Todo lo que pensemos en relación a eso. Porque de esa manera vamos a tenerlo bien palpable y bien claro esta distinción entre los hechos, lo que está sucediendo, de lo que estoy pensando, lo que estoy interpretando de eso que está sucediendo, ¿sí? De esa manera nos va a permitir, a ver, capaz la escalada emocional sigue estando, capaz me sigue molestando que la otra persona no haya lavado los platos, pero ya no está cargado de toda esta impronta de no me quiere, no le importo, ¿sí? Sí, obvio, me molesta que no haya lavado los platos, voy y se lo comunico, che, puedes lavar los platos, pero ya con otra emoción, ya con otra comunicación, ya pudiendo hablar más tranquila de eso que pasa, porque no está cargado de todos estos pensamientos intrusivos, ¿sí? Otra técnica que se utiliza mucho desde lo que es difusión cognitiva es imaginarnos que estamos en un cine. Y acá voy a ir trabajando con ustedes como lo trabajo también con mis pacientes, ¿sí? Voy a proponerles que practiquen conmigo estas técnicas justamente para poder de a poquito ir teniéndolas más a mano, para que las tengan mucho más practicadas. Como les decía hace un rato, es re importante que nosotros como terapeutas hayamos pasado por la experiencia de practicar estas técnicas justamente para cuando podamos dársela a nuestros pacientes, la tengamos practicada, sepamos bien cómo era, porque no vamos a tener el manual a mano como para decirle, a ver, espérame que reviso cómo era la bibliografía, no, sino que podamos tenerla mucho más practicada. Así que les voy a proponer que hagan conmigo el siguiente ejercicio de difusión cognitiva también, pero que tal vez es un poco también mezclado con imaginería, con respiración diafragmática y a poquito nos vamos a ir metiendo con el resto de las técnicas, ¿sí? Quiero que cierren los ojos, si pueden, que intenten hacer una respiración pausada, que se pongan cómodos. Quiero que comencemos a hacer esta técnica. Intenten cerrar los ojos para sentirse más cómodos, para conectar con esta situación. Pónganse cómodos en una silla, apóyense sobre el respaldo. Si necesitan colocarse las manos sobre el regazo o sobre la mesa, lo que les quede más cómodo. Y quiero que de a poquito vayan respirando de forma